Muy buenos días, deportistas. Hoy nos encontramos en Moaña, un pequeño pueblo de Galicia, donde entrevistaremos al olímpico clasificado para Tokio 2020, Rodrigo Conde. También es campeón del mundo sub-23, medallista mundial junior, quinto clasificado en el último mundial, y vamos a ver las sensaciones que tiene de cara a los Juegos, que nos cuente más anécdotas personales y bueno, también os vamos a enseñar un poco Moaña, porque es un pueblo precioso también de Galicia y es de donde soy yo, y también me hace mucha ilusión esta entrevista. Y también va a venir la alcaldesa también a contarnos un poco cómo es para el pueblo la clasificación de Rodrigo. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me down, you made me a believer, believer. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bienvenido a Discovery Sports, es un honor tenerte aquí. Bueno, vamos a empezar un poco con las preguntas y la primera quiero que me cuentes quién es Rodrigo Conde y cómo te definirías. Vale, pues Rodrigo Conde es un chaval de Moaña, como ya sabes, que empezó a remar con 8 años, si no me equivoco, aquí en este puerto, en Tirán. Y nada, es un chaval muy exigente, que nunca se ha conformado con los resultados que tenía y siempre ha querido ir un poquito más. De esa forma es como conseguí cambiar de club, ¿vale? Yo antes empecé remando aquí en las categorías inferiores y a los 14, 15 años, si no me equivoco, empecé a probar el banco móvil, que es el remo olímpico. Me gustó, empecé a tener buenos resultados y desde aquella pues ahí estoy. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿A qué edad empezaste en el remo? Con 8 años empecé a remar en las categorías inferiores de aquí en Tirán y ya me empecé a profesionalizar un poco, por decirlo así, con la selección y demás a los 16 años. Ok, ¿y cuál es la diferencia que tú ves del banco móvil a las traineras que a ti te llame más la atención? Sinceramente no sabría con cuál quedarme. Ahora mismo estoy haciendo banco móvil porque tengo un objetivo que son los Juegos Olímpicos y lógicamente hasta que lo consiga pues no me puedo volver a cambiar, pero sí es cierto que cada uno tiene sus cosas, ¿no? El banco fijo, lo que me encanta es que es un deporte de equipo. Al final en una trinera van 14 personas y esa sensación de ir todos a una, 14 tíos, que son como tu familia prácticamente por entrenar tantas horas con ellos, es una sensación muy, muy bonita. El banco móvil es algo que tiene como mucha más sensación. Una lámina de agua perfecta, unos movimientos muy compaginados. Cuando consigues coger la sensación buena del banco móvil, no sé, es un espectáculo. No se puede explicar. Tiene su diferencia. Claro. ¿Y no descartas remar para las traineras, por ejemplo, una liga ACT, por ejemplo? No descartas remar para eso, ¿no? Para nada, es más, mi idea es retirarme las traineras. Sí. Después de este ciclo, el siguiente, todavía eso lo tengo que decidir, o dentro de unos cuantos, depende de lo que me apetezca, retirarme las trineras y sobre todo remando con Tirán sería el objetivo. Genial. ¿Cómo fue tu evolución desde que tú empiezas en el remo? ¿Cómo es esa carrera? Cuéntanos un poco cómo es así, resumidamente, cómo es tu evolución. Yo desde pequeñito siempre fui muy cabezón de que cuando se me metía una idea en la cabeza o la hacía o no estaba contento. Pues entonces fue algo así, yo aquí empecé con 8 años, al final vienes a pasártelo bien al club, a disfrutar con los compañeros, ¿no? A hacer alguna actividad para no ponerte gordito. Sí, básicamente. Y al final, pues eso, me empezó a gustar el deporte, empecé a cogerle ese puntito a la competición que todos los deportistas tenemos que tener y al final me acabó siendo mi vida, por decirlo así. Sí. El pensar en, podemos ser campeones de España de bateles. Ese año fue el que cambió mi mentalidad de esto es un juego a igual me quiero dedicar a esto, igual esto me gusta. ¿Y en qué año decides cambiar al banco móvil? Si no me equivoco fue en el 2012 fue el primer año que hicimos banco móvil y fue con Tirán, ¿Sí? que eso fue un desastre. ¿Por qué? Eso fue terrible porque es muy diferente un deporte al otro. Claro. Veníamos de ser campeones de España de cadetes y nos montamos en un barco de banco móvil en el Náutico de Vigo y casi nos vamos al agua, o sea, eso cambia totalmente.
¿Y cómo es esa evolución desde que tú estás aquí hasta que te vas a Sevilla? Pues todo eso fue en un tramo bastante cortito de tiempo. Yo empecé a remar en el Náutico de Vigo en el 2013 más o menos, 2013, y mi entrenador siempre me dijo que tenía unas condiciones increíbles, que tenía muy buen feeling del barco, que para llevar menos de un año que iba muy bien. Entonces me dijo, ¿por qué no intentas ir al centro de tecnificación de Pontevedra? Y yo dije, joder, pues sería la hostia estar allí entrenando y tal. Y pedí plaza, pero no me la dieron. ¿No? No. Y yo estaba con el equipo nacional remando. Entonces el seleccionador de aquella habló con mi entrenador, con Arturo, y le dijo, este chaval no se puede quedar entrenando en el club, porque el año que viene son el Campeonato del Mundo en Río y queremos contar con él. Y va a ser mejor entrenar en un centro que en el club. Entonces Arturo que me dijo, pues te tienes que ir para Sevilla. Y cuando se lo dije a mi madre, tú ya te puedes imaginar, Sí, madre, madre. yo con 17 años, Irte a mi Sevilla. madre diciéndome, ¿cómo te vas a ir a Sevilla tú solo? Tú que estás loco. Pero bueno, al final Arturo hablando con ellos, yo no sé qué les dijo, pero les acabó convenciendo. Y allí me fui para Sevilla. ¿Y qué tal en Sevilla? ¿Qué tal esa diferencia, esa adaptación? Fue bastante difícil al principio, aunque no lo parezca, sobre todo lo que más te choca cuando te vas a un sitio así tan lejos y siendo tan joven, es el que te das cuenta de que no sabes hacer nada, tú solo. Ya. Nada. O sea, te ves en una gran ciudad, de venir de un pueblo, no sabes ni cómo se coge el transporte público, ni cómo se hace, yo qué sé, pues los trámites para estar en un instituto. Al final tienes que ir aprendiendo a hacer todo eso y el primer año fue un poquito complicado, ¿sabes? Claro. El acostumbrarte a otro tipo de vida, no hay mar, que eso es una cosa que me chocó un montón, que no hubiese mar. Y fue bastante difícil, pero bueno, me cogí rápido. Claro, y además en cuanto a entrenamientos pasas a entrenar en grupo, prácticamente a entrenar pues solo, ¿no? O en pareja o en como Sí, sea, y sí, al final sí. también tiene su cambio, ¿no? Al final, allí entrenaba bastante solo porque era el único juvenil que estaba allí concentrado. Entonces, los entrenamientos de tierra y demás sí que entrenaba con los absolutos y me metía en el grupo y tal y cual, pero después en el agua yo remaba en el esquife, que es el barco individual. Individual. ¿Y cómo surge esa pareja con tu compañero Manel? Uf, Manel llegó hace nada. Yo empecé remando, el primer campeonato del mundo que gané fue con Adrián Villavila, Sí. que es del mismo club de Manel, pero bueno, yo tenía 18 años y Villavila 22, era su último año en su 23. Después, al año siguiente, remé con Jordi, Sí. otro compañero catalán, y ya por último, el tercer año que fuimos otra vez campeones del mundo con Manel, y ya desde esa pues ahí nos quedamos. Yo iba a remar con Jordi ese año también, pero al final, por unas cosas y por otras, Manel corrió más que Jordi en las pruebas y nos metieron a los dos juntos, y desde aquella pues con muñeca y carne. Sí. Bueno, competisteis juntos en el Mundial del año pasado, que era clasificatoria a Tokio. ¿Cómo enfocasteis esa preparación sabiendo que era una prueba tan importante y que teníais ciertas posibilidades? Es una cosa que siempre nos dice nuestro entrenador, que si Manel y yo conseguimos correr tanto, no es porque seamos los mejores físicamente ni los más fuertes, sino porque nos da igual contra quién vayamos a competir. Ya. Puede ser un campeón olímpico o un cadete de un club, que lo vamos a afrontar de la misma forma, y eso es lo que nos da la confianza para no ponernos demasiado nerviosos, para poder competir con tranquilidad, sea contra quien sea. Entonces lo enfocamos como una regata más, como Claro. una de las muchas que ya habíamos hecho juntas, ponernos en la salida e ir lo más rápido de A a B. O sea, dirías que uno de vuestros fuertes es la psicología, rollo, cómo afrontar... Sí, por supuesto. Los Pues- dos tenemos mucho desparpajo a la hora de ponernos delante de quien sea y decirle, pues vamos a darnos. ¿Y cómo es el campeonato? Y una vez allí, ¿cómo esas sensaciones de antes de salir, de compitiendo? ¿Cómo Ahí es? sí que ya cambió un poquito la historia. Sí, ¿no? Porque claro, toda la preparación tú vas muy tranquilo y dices, bueno, vamos a hacer lo de siempre, esto no es nada nuevo, pero llegas allí, y dices, venga, primera regata. Si haces un tiempazo, tuvimos que ir a repesca, pero bueno, muy cerca de los irlandeses, que son los mejores del mundo de lejos ahora mismo. Y claro, nos vimos tan cerca de ellos que dijimos, hostia, espérate que la vamos a liar, al final vamos para adentro. Y claro, ahí ya te empieza a hacer un poquito de rum por dentro, Por el ¿sabes? estómago, ¿no? Claro. El segundo día, lo mismo, vamos a la repesca, ganamos la repesca, o quedamos segundos, creo que clasificaban 3, y pasamos a la siguiente ronda nosotros. Venga que vamos, venga que vamos, venga que vamos. En finales, pum, nos metemos. Y cuando, al entrar en la final, estábamos clasificados directamente ya para los Juegos Olímpicos. Y eso Claro. fue como, hostia, es que al final sí que lo hicimos.
Y antes de esa final, ¿sentíais esos nervios o era algo como que estabais haciendo de forma natural? ¿O teníais esos nervios ahí a flor de piel? En la final ya estábamos totalmente tranquilos. La regata clave de ese campeonato fueron las semifinales y fue posiblemente la mejor regata que he hecho en mi vida. Pero de primera a última no fallamos ni una palada, perfecta. Es más, no sé si viste la regata. Sí, le eché un ojo. Entramos los 3 primeros en menos de un segundo y de la otra manga exactamente igual. En el mismo segundo, o sea, hicimos el mismo tiempo, que fue 6:13 y por décimas variaban los resultados. Bueno chicos, hoy os voy a traer una nueva invitada dentro de este vídeo, que es la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos. También fue deportista en su tiempo, deportista de taekwondo. ¿Cómo fue esa experiencia tuya como deportista? Bueno, pues fue la mejor época de mi vida, ¿no? Yo creo que hacer taekwondo y al nivel que conseguimos llegar, pues con los recursos que teníamos en aquel momento, pues fue algo que contribuyó a que hoy sea la persona que soy y que contribuyó a que hoy tenga pues la vida como la tengo, ¿no? Sí. La verdad es que es de lo mejor que me pasó. ¿Qué te aportó a ti el hacer el deporte que hiciste, en específico el taekwondo? Pues desde, bueno, pues los valores que hoy tengo como persona, no solo por mi entrenador, por Miguel Patiño, sino también por las compañeras y compañeros que tuve la suerte de tener durante ese tiempo, ¿no? Fueron formando parte de mi familia y la siguen formando hoy. Entonces por eso digo que el deporte me aportó, pues aparte de los valores, pues lo que soy hoy en día. Sobre todo me ayudó a superar ciertas cuestiones a nivel personal, me ayudó a centrarme en mis estudios y en mi carrera también, y me ayudó, pues como digo, a aprender a superar los retos, a no darme nunca por vencida, a remontar cada bache que se te presenta. Sí. Supongo que como a todas las personas que hemos practicado deporte. Esos valores que al final son necesarios para cualquier persona. Y el deporte en Moaña, ¿cuáles son esos deportes que tú ves que son más potentes aquí en el pueblo? Pues curiosamente en Moaña rompemos estadísticas, aunque Yago Aspas sea nuestro ilustre deportista más conocido porque hace fútbol, los deportes que están a mayor nivel en Moaña son el taekwondo y el remo, ¿no? Contamos con Tirán y con Meira en remo. Sí. A nivel taekwondo con el Club Patiño y con el EVE. Sí, y todos a un gran nivel, la verdad. Estamos hablando de deportistas que desde un pueblo como Moaña, ¿no?, de menos de 20.000 habitantes, están compitiendo con la élite del deporte a nivel mundial. Entonces, pues la verdad es que muy orgullosa como alcaldesa también y como por mi pasado deportista, que Moaña destaque también en el mundo del deporte a todos los niveles, ¿no? ¿Y qué aporta a Moaña tener un embajador como es Yago Aspas o como puede ser Rodrigo? Pues yo creo que aporta los valores que como pueblo marinero, ¿no?, y pueblo luchador, como gente de mar y gente acostumbrada a trabajar y al esfuerzo, creo que dignifica todo eso, ¿no? Sí. Tanto Yago como Rodrigo son personas que nacen de familias completamente normales, digamos, humildes también, y que triunfan en el deporte a base de su sacrificio, ¿no? Sí. Y a base de unos valores de una gente, de un pueblo, que efectivamente tiene los mismos valores que el deporte, ¿no? Ese afán de superación, la solidaridad, el compañerismo, todas esas cuestiones que nos enseña nuestra propia cultura, ¿no? La cultura galega, la cultura mariñeira, ¿no? Creo que son fundamentales para que nuestros deportistas tengan ese nivel y bueno, sobre todo lo que tienen es el apoyo de todo su pueblo, ¿no? Nosotros en Moaña valoramos mucho el esfuerzo y valoramos mucho a las personas y por lo tanto estamos muy orgullosos y orgullosas de tener gente como ellos aquí, ¿no? Porque al final también es una forma de incitar a la gente al deporte que en una época donde las máquinas, las redes sociales tienen tanta fuerza, pues que la gente siga haciendo deporte es algo fundamental. Entonces al final también es una forma. Y sí, yo creo que tú como deportista sabes que al final mínimo algo de deporte, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel hobby, hay que hacer siempre. Ahora te voy a hacer
una propuesta que tengo yo pensada, que el día que compita Rodrigo los juegos, pues poner una pantalla allí, pues cerca del concello donde veáis, para que toda la gente pueda verlo y apoyarlo si el COVID lo permite. Y quiero que me digas qué opinas de esa propuesta. Pues la verdad es que me encantaría que la gente pudiera celebrar y apoyar desde aquí, ¿no?, tan lejos de Tokio, ¿no?, a nuestro olímpico, ¿no?, que es un orgullo para nosotros tener a una persona como Rodrigo en los Juegos Olímpicos. Y si fuese posible a nivel logístico, dadas las circunstancias, intentaremos asumirlo. Hablaré con el concejal de deportes, con Juan Parcero, para que así también lo tenga previsto en su presupuesto. Sabéis que los ayuntamientos tenemos que organizarlo todo, y en ese sentido yo creo que va a ser posible, y la verdad a mí me haría mucha ilusión poder verlo con toda la gente, ¿no?, que efectivamente quiere el deporte y quiere apoyar a Rodrigo. Yo creo que, vamos, que estaría, si pudiese, estaría lleno de gente animando, desde luego. Además, con la afición que hay del remo en Galicia y en Moaña, prácticamente, que con los dos equipos y sobre todo entre gente joven, es súper popular. Bueno, pues muchas gracias por este ratito y contestar a nuestras preguntas, y esperamos que vaya todo bien por el pueblo y que podamos hacer esa idea que planeamos aquí en Descobre Sport. Muchas gracias. Un placer, buen día.